Hoy, una receta súper buena para nuestra salud. Galletas 100% de avena. Si estás en dieta o simplemente quieres comer algo rico pero saludable, aquí es. Ven, te muestro mi receta para merendar. Deliciosas, fáciles, económicas, y sin gluten, por supuesto. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Saluditos. Bueno, voy a comenzar procesando estos copos de avena, porque en mi caso no quiero que los copos estén así tan enteros. Los voy a procesar pero muy poco. Usaremos copos enteros, pero una cantidad muy pequeña, listo. Van a quedar siempre con una textura gruesa, ¿ok? Entonces, necesitarás 92 gramos de avena procesada, o también pueden hacerlo en licuadora. Pueden usar también harina de avena comprada si es que les sale mejor. En mi caso yo prefiero hacerla en casa porque así yo controlo qué tan fina la necesito. Tengo aquí un huevo y puse la mitad de 120 gramos de mantequilla derretida. Podemos sustituirla por algún aceite suave, el de tu preferencia, pero yo te recomiendo que si lo sustituyes por aceite, sea aceite de coco. Pondré una cucharada de vainilla de 15 ml o puedes ponerlo a tu gusto. Vamos a darle a esto una buena mezcladita para integrar los ingredientes. Y ahora sí, le dejamos ir los 92 gramos de avena molida. Lo integramos también hasta que quede todo humedecido. Continuamos con 45 gramos de avena, pero esta vez en copos. Ahora sí, las hojuelas. Y rematamos con el resto de la mantequilla que nos quedó, ¿ok? O aceite si estuviesen usando, o margarina, lo que estén utilizando en este momento. Seguimos integrando hasta que se humedezca todo perfectamente. Vamos ahora a integrar una cucharadita de 5 ml de Royal, o sea, polvo para hornear. Le ponemos también 40 ml de agua o leche si lo prefieres. Yo, como ven, estoy usando agua y lo hice a ojo, pero son 40 ml. Seguimos integrando esto. Ahora tienen un mundo de opciones para endulzar esto. Pueden usar miel, algún tipo de miel. Pueden utilizar azúcar blanco, pueden utilizar azúcar mascabado. O si lo prefieren y quieren que esto sea más sano, pueden usar el endulzante de su preferencia. Aquí sí que no tenemos ningún tipo de problema. Como vieron, yo estoy utilizando azúcar blanca normal, pues porque yo no las estoy haciendo por dieta. Las estoy haciendo porque es muy bueno, tiene mucha fibra que es muy bueno para el organismo y porque a mí me gustan, y para merendármelas o desayunármelas, nada tiene que ver con la dieta. Pero si ustedes están haciendo dieta y quieren esto para cuando les da el antojito, entonces ya saben. Utilicen su endulzante, algo sano. Y le integramos un cuarto de taza de coco deshidratado. Son unos 30 gramos aproximados. Un cuarto de taza de uvas pasas también. Y estaremos utilizando también semillas de chía, pero yo no las voy a poner aquí porque no pienso hacerlo todo con las semillas de chía. Voy a hacer solo la mitad de esta preparación con las semillas. Aquí estoy poniendo una cucharadita de 1/8 de sal. Llegó el momento de formar estas galletas en una charola que esté aceitada y enharinada, o como uso yo con mi desmoldante casero, o le ponen papel antiadherente. Les mostraré dos opciones para hacerla. Ya estoy utilizando 2 cucharas. Tomé una porción y le vamos dando la forma. Esto lo vamos a llevar a nuestra charola y ahí vamos a terminar de formar nuestra galleta. Como ven aquí, la verdad no es difícil, no es complicado. Con la misma cuchara le dan forma redonda o la dejan así, asimétrica, que no tenga forma, no importa. Pero pues yo estoy ahí haciéndola un poco estética. Da igual como la dejen, la cosa es que va a quedar igual de buena. Así iré haciendo y así es como lucen. Segunda opción, manos aceitadas. Tomamos una porción y le damos la forma redonda en nuestras manitas. Lo vamos a terminar en la charola. Es igual a la primera, excepto que esta es con nuestras manos.
Y así haremos con toda la primera bandeja de galletas sin semillas de chía. Esto va para el horno precalentado a 190 Celsius por un aproximado de 15 a 20 minutos. Dato importante, el horno lo vamos a poner a precalentar en el momento que comencemos a formar nuestras galletas. Vamos por la segunda bandeja. Le pondré una cucharadita de 5 ml de semillas de chía. Y aquí voy a utilizar esta cuchara de medir para que las porciones sean iguales. Como ya saben, esta es la parte que sí tiene semillas de chía y vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo único diferente aquí es la cuchara. Con esto yo estoy sacando las porciones exactamente del mismo tamaño, pero con la mano ya las estoy aquí formando y así sucesivamente haremos con todas las galletas. Entonces yo hice las dos bandejas y las llevé juntas al horno. Salieron 14 galletitas, así es que ya saben, si quieren pueden doblar o triplicar la receta. Y 20 minutos después estuvieron listas. Siempre recordándoles que el tiempo puede variar perfectamente dependiendo de su horno, el tipo de horno que ustedes estén utilizando. Ya puede ser que tenga calor arriba, calor abajo, que solo lo tenga abajo. Entonces estos tiempos pueden variar un poquito. Entonces es recomendable cuando ya las vean doraditas así como las están observando aquí, están listas. Antes de moverlas de las charolas, deben dejar que se enfríen porque salen blanditas del horno, pero al enfriarse se ponen firmes. Listo. Yo las tuve 15 minutos en la charola, luego las pasé a la rejilla para enfriar totalmente, o bien las pueden dejar en la charola hasta que estén a temperatura ambiente completamente sin ningún problema. Les cuento que ni bien había terminado de hacer este video cuando pareció que agarraron patitas y se fueron, así de buenas están. ¿Quieren saber lo que es bueno? Hagan estas galletas y me cuentan luego.